Pues estamos aquí con Javier Márquez, escritor de este libro, uno de los vuestros, un libro que trata un poco de la mafia. Y bueno, pues hoy queremos hablar de otra película, otro personaje que ha marcado mucho la historia del cine y los sombreros. Entonces es Friend Connection. Y bueno, pues coméntame un poquito. En este caso no vamos a hablar de un criminal. Bueno, sí, luego hablaremos de un criminal porque el malvado de Friend Connection es apasionante, nuestro maravilloso Fernando Rey. Pero vamos a hablar en esta ocasión de un policía, ¿no? Dentro de esta película que no aborda la mafia estadounidense, sino la mafia francesa, y que, bueno, que de algún modo aborda aquello que se conoció como el final de la Friend Connection, ¿no? De todo el entramado de tráfico de drogas desde Europa hacia Estados Unidos. Como protagonista de la película tenemos a Jim Hackman, que hace el papel del policía Popeye Doyle, Jimmy Popeye Doyle, que supuso una revolución en el cine, en unos años donde el cine se revolucionaba mucho. Estamos en 1971, la película la dirige William Friedkin, y es una época en la que comienzan a alterarse todos los cánones del cine, ¿no? El policía ya no siempre el bueno, ni el pulcro, el villano no es tampoco el tipo que va con el bigote escondido y harapiento, sino que empieza a confundirse un poco todo, ¿no? Entiendo. Y aquí tenemos a un detective, a un policía de Nueva York, que es de todo menos un ejemplo de pulcritud y de corrección, ¿no? Que es un poco desastre, va comiendo los trozos de pizza, tal, pero hace muy bien su trabajo. Y lleva un sombrero como este, que ahora quiero que nos hables de él, porque es magnífico cómo el detalle de un sombrero ayuda a construir todo un personaje. Termina la película y nos hemos quedado con sus apasionantes persecuciones automovilísticas, que son increíbles, el papel, como digo, de Fernando Rey, pero sobre todo se nos queda en la cabeza esa imagen de Jim Hackman con este sombrero, un sombrero muy parecido a este, que además, como buen actor, lo llena de detalles, la forma de cogerlo. Ahora nos lo tienes que contar, cómo lo coge, cómo lo pellizca, es interesantísimo a la hora de crear un personaje en la pantalla. Totalmente. Yo creo que el sombrero pork pie, que es este estilo de sombrero, y se llama así porque recuerda, por la forma que tiene, veis que es redondo completamente, a una empanada de carne que comen los anglosajones. Y bueno, pues está vinculado, uno de los grandes iconos de este sombrero en el cine justamente es esta peli y este personaje. Es decir, ha venido mucha gente a la sombrerería que tenía grabado a fuego en la mente este sombrero por el personaje de Popeye. Y bueno, pues eso contribuye un poco a que se conozca y se popularice el uso del sombrero. Y es todo por efectivamente la relevancia que se le da para crear el personaje al sombrero. Es decir, tiene bastante protagonismo y lo que me parece interesante de la estética que un poco pues lleva él, de la ropa del sombrero, un sombrero de ala tan cortita, con el ala que lleva así levantada, le da un contrapunto que no es el clásico del detective, del sombrero fedora, de ala más ancha. Es decir, es otro rollo, es otro. Entonces yo creo que han querido hacer ahí, no sé cómo lo ves tú, como una vuelta de tuerca para ofrecer algo diferente a lo que se había hecho anteriormente. Sí, yo ya digo, yo lo veo, no voy a decir que un punto humorístico, incluso diría un punto desastre, ¿no? Tal y como va el tipo vestido. Entonces frente a un sombrero como por ejemplo el que llevas tú, pues se ve más informal, se ve hasta, depende además cómo lo lleves, como hasta ridículo según cómo juegues con él, y eso ayuda a que veamos a este policía que cumple con su deber, pero que es un poco desastre, que se caen cosas, que duerme en el coche, que va con la acrobata tal,
Es decir, un personaje realista, no el tipo impecable de 30 años atrás, ¿no? Entiendo. Sí, alguien más peculiar. Además es curioso en ese contrapunto que decimos del sombrero, que él lo lleva bastante elevado, es decir, como si el sombrero le quedara un poquito pequeño. Está dentro del margen que es correcto, pero hay una distancia que yo me fijo que debe ser a veces de casi 4 centímetros, lo cual le da ese punto mínimamente cómico, sin ser algo ridículo ni nada por el estilo, pero refuerza esa imagen un poco de persona singular, que no es el arquetipo, y probablemente con muchos más matices el personaje que a lo mejor otros más clásicos. Y luego es muy curioso también que el sombrero está muy integrado en el personaje, es decir, yo eso me fijo mucho, que realmente el actor hace suyo el sombrero, y cuando no es así se percibe bastante. Y entonces es curioso porque el porpay que lleva Hackman en la película tiene una marca aquí en la parte frontal, y como vais a ver aquí en un fotograma sobreimpreso, es porque él lo coge de ahí, es decir, que el sombrero está integrado un poco a su forma de llevarlo, y eso le da más realismo al personaje y a la estética del personaje. Entonces, bueno, pues de esa forma de pellizcarlo con tanta energía en esta parte frontal, se genera esta marquita que es muy característica del personaje. Y que contrasta además mucho la forma en la que lo agarra, incluso en alguna ocasión la tira al suelo. La escena del metro, ¿no? Metro, y frente a él tenemos a un Fernando Rey, que es todo un aristócrata, todo un dandy, que lleva el sombrero perfecto, pulcro, con la inclinación adecuada, y contrastan aquí, ¿no? Tenemos al bueno, que no parece bueno, que no parece, y al malvado, que sin embargo es un ejemplo de formalidad en su aspecto, ¿no? Y que la verdad daba mucho juego, daría juego en esta película, y 4 años después tuvo tanto éxito que hubo una continuación dirigida por John Frankenheimer, Friends Connection 2. ¿Qué nos cuentas del sombrero de Fernando Rey? Pues la verdad es que efectivamente no podíamos dejar de hablar de Fernando Rey porque, bueno, aparte de un actor increíble, creo que él luce muy bien el sombrero. Lleva en este caso un trilby, también, bueno, era un sombrero pues muy años, yo diría muy años 60, un trilby con una copa bastante inclinada, muy acentuada, que iba muy bien a la fisionomía de rostro de Fernando Rey. Yo no tengo el dato, pero da aspecto de que es el sombrero que él utiliza a diario. Es decir, si él tuviera que usar un sombrero a diario en esa época, seguramente sería ese o algo parecido. Es decir, se le ve que es su sombrero y eso le da realismo, lo que hablábamos Yo antes. De hecho creo que en algunas de las películas que hizo Fernando con Luis Buñuel, me atrevería a apostar que es un modelo muy similar al que usa, con lo cual sí, es probable que fuese su sombrero de diario. Y un detalle más, ya que aquí en Jokes, además de sombreros, soy especialista en paraguas, tenéis que ver a Fernando Rey andando con un paraguas en Friends Connection. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero nadie ha andado nunca con tanta elegancia y utilizando. Si Jim Hackman utilizaba el sombrero, en este caso es Fernando Rey el que lleva ese paraguas, que además lo utiliza, por ejemplo, para huir del vagón del metro, lo utiliza para obstaculizar las puertas y poder escapar, ¿no? Y lo hace todo con una prestancia, un orgullo maravilloso. Sí, es que tenía, efectivamente, tenía un empaque, una forma de actuar muy de otra época, ¿verdad? Algo especial, y yo creo que le da ese punto aristocrático, y claro, eso está en oposición al papel de Jim Hackman. Pues es muy recomendable las dos Friends Connection. Conviene revisarla de vez en cuando porque se lo pasa a uno muy bien, y de paso vemos sombreros muy bonitos. Oye, pues un placer, Javier, compartir contigo esta charla sobre sombreros y cine. A ti, como siempre. Y bueno, os emplaza un nuevo capítulo. Espero que os haya interesado el contenido de hoy, y si queréis algún comentario o hacer alguna pregunta, aquí abajo como siempre.